que de hecho no solamente ahora se le compara con Adolfo Hitler, sino también con Benito Mussolini cuando utiliza otros términos que más que racistas son, pues, de dictador. Porque cuando él viene y dice que utiliza la palabra vermin para aquellos contrincantes de Donald Trump, palabras que utilizaron en sus discursos populistas Adolfo Hitler y Benito Mussolini, aquel dictador italiano, cuando se refería a los opositores, a la oposición. Y ahora entonces, además de ese discurso en contra de los inmigrantes, que piensa que nosotros somos enfermos mentales, que venimos de cárceles, ahora entonces está también hablando de sus adversarios políticos, incluyendo republicanos, de su propio partido en el que él no cree, porque él cree en el trumpismo, más no en el partido republicano. Entonces está diciendo que los va a perseguir políticamente, que los va a sacar del país, como si estuviésemos escuchando a un Maduro, o un Chávez, o a un Trujillo en República Dominicana, o a un Ortega en Nicaragua. Como si estuviésemos escuchando esos dictadores de nuestros países en Latinoamérica, que Latinoamérica ha sido una patria o ha sido un continente, el continente americano, pero sobre todo Latinoamérica, ha sido una parte del continente muy rica en dictadores, porque hemos parido tantos dictadores como mucho con demasiado, como decimos en mi país. Y conocemos muy bien cómo funcionan, cómo actúan, cómo se comunican, cómo se expresan los dictadores. Sobre todo cuando se habla de la oposición. Y sobre todo cuando se habla de que los va a empezar a perseguir o incluso a sacar. Vamos a escuchar un poquito de lo que justamente dijo Donald Trump en este discurso hace un par de días en un rally. De hecho, me parece que fue ayer. Escuchemos. En honor a nuestros veteranos de guerra, fue el día de los veteranos. Los vamos a sacar a estos marxistas, fascistas, izquierdistas, que viven como vermin, o sea, que viven como animales, porque les voy a decir lo que significa vermin, que vienen a robarse las elecciones. Son una amenaza interna para nuestro país, dice Donald Trump. Pero, ¿qué es vermin? Para que tengan una idea. Son personas nauseabundas, dice él. Personas o animales que son difíciles de controlar, como las moscas, los mosquitos, las cucarachas. Así hablaba justamente Mussolini, así hablaba Adolfo Hitler de sus adversarios, porque así los consideraba. Y así mismo está considerando Mr. Trump a los adversarios, no solamente a los que pertenecen al Partido Demócrata, o en este caso al adversario, que pudiera ser Joe Biden, sino incluso en ese mismo discurso se mofó de Ron DeSantis, de todos, de hecho, de los 5 contrincantes que estaban en el tercer debate que justamente en este mismo canal yo estuve transmitiendo para ustedes. De Nikki Haley, quien trabajó para él en su gobierno como secretario de Estado, embajador en las Naciones Unidas, de todo se burló. Yo nunca muestro posiciones, pero sí tengo que mostrar una posición con algo. Lo que es absurdo es absurdo. Y lo que raya en lo racista es racista. Y las personas que se expresen de esa manera, no tenemos que decir que Fujimori esto. Cuando estamos viendo, querían que criticaran a Fujimori, pues hay que criticar el que lo está haciendo parecido. O el que está intentando hacerlo parecido. Querían que criticara o quieren que critiquemos a Maduro, pues hay que criticar también al que está aquí buscando ser un Maduro. Porque no solamente lo digo yo, sino su propio partido, porque cuando vemos que conservadores están buscando reestructurar el gobierno federal y reemplazarlo con una visión trumpista, una agenda, ya dejamos entonces de ver a los Estados Unidos como una nación democrática en donde las políticas de gobierno podrán ser diferentes, mas las instituciones no son tocadas. Las instituciones tienen un valor y tienen una
un funcionamiento perpetuo. Eso es lo que hemos considerado siempre de Estados Unidos, que es un país en donde las cosas funcionan, porque hay justamente instituciones que funcionan y se vende la idea de que se debe de creer en las instituciones. Hay institucionalidad en Estados Unidos, pero cuando empiezan a salir informaciones de que el mismo círculo, se recuerdan las políticas migratorias de Miller, el que escribió la política migratoria de la separación de familias de la frontera, pues ese mismo es parte de este grupo cercano, un círculo, un anillo de Donald Trump, que están proponiendo agendas para aumentar el poder de la figura del presidente de los Estados Unidos. Algo que obviamente no solamente es inconstitucional e ilegal, sino que es peligroso. Peligroso porque el balance del Estado es ese. Justamente el que haya un poder legislativo autónomo, que de hecho ya vimos lo que pasó con ese mismo Miller y otros más, propusieron una lista para la Suprema Corte de Justicia y ahí está una mayoría totalmente derechista. No me lo estoy inventando yo. Ustedes vieron los datos ahí y están los datos ahí para buscarlos. Pero el tener una agenda para cambiar el gobierno federal y para quitar más poder o quitar poder a los demás poderes del Estado y que tenga la figura del presidente, incluso se está hablando de tener un ejército trumpista de más de 45,000 efectivos. Un ejército en un país que el tener armas es como comprar chicles en estados. Comprar un arma a veces es más fácil que comprar una casa en algunos estados. Ni siquiera una casa, no, que comprar una ropa interior. Comprar un arma es más fácil que comprar cervezas en muchos estados de este país. Y eso es lo que se está justamente planteando en este Project 2025. Un handbook, o sea, es una bitácora, un proyecto de más de 1,000 páginas, proyecto 2025, porque recuerden que de ganar las elecciones, el presidente en el 2024, sea cual sea, toma posesión en enero del 2025. Y esa propuesta incluye un ejército de americanos cuya idea sea una estructura cívica para reorganizar, reestructurar el Deep State, quitar el Deep State y la burocracia, y estarían cancelando a más de 50,000 empleados federales que son empleados de carrera aquí en Estados Unidos. No voy a ampliar tanto. Les invito a que googleen esto. Voy a dejar el link, de hecho. Esto lo escribió PBS, que es una de las fuentes más objetivas del periodismo escrito, también en la televisión. PBS. Les voy a colocar el link aquí en la descripción para que ustedes se den una leidita de lo que plantea este grupo de conservadores que pertenecen al trumpismo y que quieren hacer con el gobierno federal. Eso justamente es peligroso y es algo que sin partidos en mi cabeza o en mi corazón, eso hay que evitar. En cualquier país que esté sucediendo eso, que un candidato a la presidencia, como incluso está diciendo Milei, yo no digo que deba ganar Milei o no en Argentina, pero cuando se quiere reestructurar el país hasta cierto punto y los entes gubernamentales, hay que ver por qué razón y cuál es la intención de hacerlo. Si es para tener el poder absoluto o es para realmente modernizar el país o instalar una estructura organizacional tal que funcionen las instituciones, restaurar la institucionalidad, separado del poder del Estado, que está gobernado por la figura de una persona, que es lo que se critica allí, con el cristianismo. Lo que se critica en Venezuela, con el chavismo, que continúa con Maduro. Entonces, y lo que vivimos en República Dominicana con el trujillismo, que no gobernó Trujillo los 31 años, sino él y sus títeres, sus gobiernos impuestos por el jefe. Eso hay que cuidarlo, señores. Hay que evitarlo a todo lugar. Y les invito a que reflexionen, a que vean, a que estudien lo que está pasando y lo que se está planteando en la política
de Estado en Estados Unidos, así como les invito a que hay que repensar en quién se debe votar. Yo no digo que debe ser Biden. Ahora, yo lo que digo es que si esas son las ideas, entonces, en mi opinión personal, no debe ser Trump. Y ahí empieza a mostrar, peor aún, sus intenciones que no pudo hacer en los 4 años del 16 al 20. Intentó al final quedarse en el poder, eso se sabe. Lo que hay que demostrarlo en corte. Yo no soy ni partidario de que sea culpable o inocente. Yo soy partidario de que el que hizo algo malo que lo pague. Punto. Hay que tener cuidado con eso. Y hay que informarse muy bien. Sobre todo, no de las campanas que te viven tocando a la derecha y a la izquierda. Aquí tenemos la computadora más importante que se ha inventado en la humanidad. Y podemos tratar de discernir la información. La información va a estar ahí. Mucha información. Buena o no. Objetiva o no. Atinada o no. Busquemos comprobar esas informaciones y poder tomar un juicio más acabado, más inteligente, más pensado, a la hora de entonces empezar a decir, decidimos por aquí.